43 dice, aplicamos a un muelle diferentes fuerzas que medimos con un dinamómetro y tomamos la nota de los alargamientos. Los resultados obtenidos se recogen en esta tabla. Bien, dinamómetro, lo hemos visto en otros ejercicios, sería básicamente, y así más o menos tenemos un poco de... lo hemos visto. No, olvidaos de esto, olvidaos, ¿vale? No tiene nada que ver, simplemente para que veáis, esto es un dinamómetro y conforme yo tiro más fuerte, este marcador va cambiando y va midiendo esta fuerza. Entonces, por un lado, tengo una regla y va midiendo el desplazamiento, el alargamiento que pone aquí, y por otro lado, el propio dinamómetro me marca la fuerza. Esto es una balanza, básicamente. Para que os hagáis una idea, una balanza es un dinamómetro, porque mide la fuerza, en el caso del peso, que una báscula que haya, por ejemplo, mide el peso, es la fuerza con la que estamos atraídos por la gravedad, que depende de nuestra masa. Bien, una vez que ya tenemos claro qué es un dinamómetro, vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Y el ejercicio dice, puedes calcular el trabajo realizado por una fuerza mediante la expresión esta de aquí. Vamos a ir poco a poco, vamos respondiendo. Acordaos cuando empezamos al principio a explicar el tema de trabajo y energía, que el trabajo, según esta definición, trabajo igual a fuerza por desplazamiento, se podía calcular siempre, sí, solo sí, la fuerza era constante. Ahora mi pregunta es, al ver la gráfica, ¿podemos decir que esta fuerza es constante? ¿Qué significa? Acordaos, si yo tengo una superficie y quiero trasladar un cuerpo de aquí a aquí, voy muy rápido, pero para que lo entendáis, lo hago con una fuerza constante, es decir, siempre va a ser la misma fuerza. Por ejemplo, si aplico 6 Newton aquí, pueden ser 6 Newton aquí y serán 6 Newton aquí hasta que me pare. Puede ser de varias maneras, pero para medir el trabajo lo que dijimos es que la fuerza siempre tenía que ser constante. Vale. Ahora, observemos la gráfica. En la gráfica podemos ver, la pregunta es obvia. ¿La fuerza es constante aquí? No, ¿verdad? Por lo tanto, como en este caso esta fuerza no es constante, ¿qué tipo de fuerza es? Es la fuerza de un muelle, por tanto es una fuerza elástica. La fuerza elástica no es constante, entonces no se puede calcular de esta manera. Ahora veremos cómo calculamos el trabajo. Bien, ahora vamos con el segundo apartado. El segundo apartado nos dice que, vamos a ver, representa la gráfica fuerza-desplazamiento y luego mide el área de la superficie que queda debajo de la gráfica. Es decir, bueno, luego lo vemos y luego, ¿ves? Calcula el trabajo realizado por la fuerza tras estirar el muelle 12 centímetros. Ahora vamos a verlo, vamos a responder a todas estas preguntas. Bien, vamos a representar la gráfica fuerza-desplazamiento. En primer lugar, lo primero que nos tiene que llamar la atención es, y yo tengo una tabla pero no sé qué será el eje X y el eje Y, es decir, la variable independiente y la dependiente. Por norma, podéis elegir la que queráis, puesto que aquí todos los valores son exactos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0,02, 4, 6, 8, todos son exactos porque está preparado, efectivamente. Por norma general, por norma, se elige la primera de los valores, el eje Y, y el segundo, el eje X. Por norma. ¿Por qué? Porque luego después esto ya está puesto en el eje X y esto va a ir al eje Y. Oigo. Al eje Y. Digo que es por norma, voy a poner eje hasta que se rompe, pero ¿para qué? Pues poner uno. Ya lo hacemos así. Entonces, vamos a representar, tendremos dos ejes,
Y ahora magnitud y unidad. En el eje de la X hemos dicho que iba a estar el alargamiento en metros. Y voy a dejarlo para comodidad. Lo voy a dejar solo en X. Y en el eje de las Y's tendremos la fuerza en Newton. Y ahora si vemos que 0,02 metros se alargan con una fuerza de 2 newton, 0,044, 0,066, etc. Bueno, pues vamos hasta 12. Bueno, pues vamos a ver. Tendremos 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10 y 0,12 metros. Y aquí tendremos, aquí me cabe mejor, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 newton. Y vemos que 0,0, si alargo, necesito una fuerza de 2 newton para alargar 0,02 metros, 4 para 0,04, 6, 8, 10 y 12. Ahora, uno los puntos. Y lo que me pide el ejercicio, esto ya está representado. La gráfica fuerza de alargamiento. El segundo apartado es que calculemos el área de la superficie. Bien, pues para calcular el área de la superficie, lo primero tengo que ver qué superficie es. Y la superficie es esta, que casualmente, y como ahora estoy aprendiendo a dibujar, no quiero salirme de la raya. Es un triángulo, mira qué guay, ¿eh? Cómo mola. Como he aprendido y casi me salgo, ¿eh? Ay, qué guay. Vaya que yo también. Fuera. Bueno. Luego me entretengo en colorearlo más y casi no salirme. Qué guay, me estoy haciendo de mayor. Como... Bien, tengo que calcular ese área. Y ahora, ya que he satisfecho mis necesidades infantiles, vamos allá. ¿Cómo? Voy a apartar esto un poquito para que me dé espacio suficiente. Vale, aquí. Me dicen el área de encerrada en esta superficie, que no es otra que un triángulo. Entonces el área de un triángulo sería la base por altura partido por 2. Y ahora pregunto, ¿qué es la base? La base llega hasta 0,12 ¿qué? Metros, alargamiento. Y la altura son 12 newton. Repasando, vemos que la base es todo esto y la altura del triángulo es lo mismo que esto de aquí, la fuerza. Así que solo voy a sustituir aquí. Base por altura partido por 2. 0,12 por 12 dividido entre 2. Que será igual a 0,72. Ya tengo respondido uno de los apartados. Dice, mide el área de la superficie que queda debajo de la gráfica. Ahora vamos al siguiente apartado. El área de la superficie ya está medido. Hemos calculado la gráfica, fuerza de desplazamiento, el área de la superficie y ahora vamos a por el trabajo realizado por la fuerza. Entonces, ya hemos dicho que no podemos calcular el trabajo como fuerza por desplazamiento porque para calcularlo deberíamos tener una fuerza que fuera siempre constante, siempre la misma. Bien, así que vamos a hacerlo de otra manera. Y ahora vamos a deducir. Vamos a tirar del hilo. Y voy a empezar con la expresión de arriba, que el área es igual a la base por la altura partido por 2. ¿Y la base qué es? La base es el alargamiento, la X. La altura ¿qué es? La fuerza, dividido entre 2. Y ahora vamos a ver, ¿qué hemos comentado antes? ¿Qué tipo de fuerza era? Esta fuerza es la de un muelle, es una fuerza elástica. ¿Y cómo se define la fuerza elástica? La fuerza elástica se define...
una constante, la elástica del muelle, por el desplazamiento. Así que voy a sustituir esta fuerza elástica aquí, porque esta realmente es una fuerza elástica. Así que tengo X por K por X partido por 2. Ahora reordeno esto y tengo que esto es igual a 1/2 K por X al cuadrado. Que esto coincide con la energía potencial elástica. Bien. Entonces tendría que esto es igual a energía potencial elástica o, ¿vale? Lo que es lo mismo, en este caso sería la energía potencial elástica final, porque es cuando alargo, pero no es así, sino que es la energía potencial elástica, la variación de la energía potencial elástica. ¿Por qué? Porque hemos empezado en 0 y hemos acabado en 12 newton. Entonces, para ser más precisos, esto será igual a la variación de la energía potencial elástica. Así que ahora es cuando nos vamos a relacionar la energía potencial con el trabajo. ¿Qué nos decía? La energía potencial y el trabajo están relacionados mediante esta fórmula. El trabajo es igual a menos la variación de energía potencial. Así que solo tengo que coger y sustituir diciendo que el trabajo será igual a ¿qué? A menos 0,72 julios, porque el trabajo es igual al área encerrada en el muelle. Y fijaos, signo negativo, ¿por qué? Porque si voy a traer la imagen que he puesto antes, si yo tengo esta imagen y yo tiro hacia este lado, hay una fuerza elástica que me dice que va a ir en sentido contrario, se va a oponer a mi movimiento. Entonces, cuando yo realizo un trabajo sobre el muelle que tiene la naturaleza de ir hacia el lado contrario, el trabajo siempre será negativo. Y con esto se acaba el ejercicio.